Qué bueno es Dios. En esta hora vamos a compartir el mensaje que Dios nos envía. Y por título hemos puesto: Lo imposible se hace realidad. Lo imposible, lo que parecía no hay maneras, para Dios todo es posible. Y estaremos analizando cosas que nos declara la palabra, que no había manera humana de lograrlo, pero Dios ha intervenido. ¿Y qué trae a nosotros esto como pueblo de Dios que somos? La esperanza que nos da a todos nosotros, el gozo de saber que Dios está atento a lo que ocurre a los seres humanos en la humanidad. Voy a pedirle el favor que me acompañe a leer en el libro de Génesis, capítulo 17, Génesis 17, el versículo 15. Vamos a ver aquí algo que Dios le dijo a Abraham después de 24 años que se le había aparecido. Cuando le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. 24 años habían pasado. Ya Abraham tenía un hijo, Ismael, que no era de Sara su esposa. Abraham había pasado ciertas situaciones entre los egipcios y ahora Dios de nuevo se le aparece a él y le da una gran sorpresa. Dice así, Génesis 17, verso 15: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Paremos allí. Sara, una mujer estéril, una mujer que por mucho que anheló en su tiempo de juventud, quería como toda mujer tener descendencia, no pudo. Ya estaba ella preparada a terminar su tiempo terrenal sin ver descendencia directa. Ya la tenía en cierta manera indirecta por medio de este hijo de Abraham, Ismael, de una esclava de ella, una sierva. Pero nunca se imaginó que Dios tenía una sorpresa para esta familia. Nunca. Ni Abraham tampoco, el padre de la fe. Se rió. ¿Cómo es posible que Sara, después de anciana, 90 años, va a dar a luz? Cuando ya no pudo hacerlo en su tiempo, cuando las mujeres normalmente lo hacen, que están capacitadas para esto. Se rió. Por eso el nombre de Isaac. Isaac significa risa, para que te acuerdes que te reíste de Dios. Y no le digas más Sarai. Sarai le decía mi princesa. Eso es algo muy personal. Ahora es Sara, que significa princesa. Será una princesa de mucha gente. Dios le está diciendo algo a Abraham. Le dice el versículo 20: en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Si Dios te dijera a ti que eso que nunca en la vida creíste que lo podrías ver, lograr, pero Dios te dice el año que viene lo vas a ver,
¿Te atreverías a creerlo sin dudar? Tienes que hacerlo. Tienes que aprender a creer a Dios cuando Él habla. Veamos qué pasa. Capítulo 18. Ahí más adelante dice la palabra que se le apareció también a él, a Abraham. Dice Jehová, y 3 varones vinieron y estuvieron hablando con él. En el versículo 9 le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Es Dios hablando a personas que están acostumbradas a mirar lo que es razonable, lo que cualquiera puede entender. Esto trae de alguna manera cierta inquietud. ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Será que lo va a hacer? Otros dirían: si Dios quería darle un hijo, ¿por qué no se lo dio cuando era ella jovencita? ¿Por qué esperó hasta el final? Dios actúa en su tiempo de una manera que va a sorprender a cualquier persona, para que nadie dude que fue obra de Dios, para que nadie dude que para Dios todo es posible, que aquello que parecía imposible, Dios lo torna una realidad. Y por mucho tiempo Abraham y Sara habían anhelado tener hijos, y ya su esperanza se había desvanecido, y ahora Dios está tratando de que ellos vean que es posible. Y no solamente que vean que es posible, sino que se los va a demostrar. El año que viene, dice, Sara va a dar a luz un hijo a los 90 años. Vea lo que aconteció, capítulo 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios se le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Impresionante. Otra vez, para Dios no hay nada imposible. Dios hace que lo imposible se haga real. Dios está en medio de su pueblo, y Dios conoce lo profundo que hay en el corazón de sus hijos. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Dios conoce el corazón de sus hijos. Dios conocía el corazón de Sara, Dios conocía el corazón de Abraham, sabía de la frustración que ellos tenían, y sin embargo Dios, a un tiempo que ya no era humano, donde no había alternativa humana, Dios dice: es mi tiempo. Y otra vez se manifiesta aquí. Pero vamos a ver de otro evento similar, de otra pareja que no tenía hijos tampoco, y eran personas de Dios. Ahora voy a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1,
versículo 5. Tenemos aquí la historia de Zacarías y de Elizabeth, su esposa. Dice así, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Tenemos casi una situación parecida a la de Abraham y Sara. Ellos eran justos delante de Dios, pero la esposa era estéril. Y ambos ya estaban en edad avanzada. Y Dios, así como se acordó de Abraham, así se acuerda ahora de Zacarías. Y así como quiso glorificarse en Sara, ahora quiere glorificarse en Elizabeth. Y así como Abraham de alguna manera estaba un poco inquieto con lo que Dios le decía, tu mujer te va a dar a luz un hijo, aquí veremos que Zacarías igual. Dos historias como en paralelo, muy parecidas. Dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Paremos allí. Este ángel le dice a Zacarías que su oración ha sido oída. Me pregunto, ¿estaba Zacarías orándole a Dios en ese momento que estaba presentando el incienso que le diera un hijo? Yo creo que no. Pero ¿habrá Zacarías orado a Dios en el pasado por un hijo? Yo creo que sí. ¿Estaba Zacarías ya esperando que se cumpliera esa palabra? Yo creo que no. De alguna manera creía que Dios no escuchó su oración porque ya está viejito y ya su esposa no tuvo hijos cuando pudo haberlo tenido. Y de alguna manera está resignado a que Dios no escuchó su oración. Y ahora el ángel viene y le dice, Zacarías, tu oración Dios la escuchó y tu esposa va a dar a luz un hijo. Cualquiera diría, no puede ser. Él mismo decía, ¿cómo es posible? Ya ella es muy anciana, yo no puedo. Y no creyó lo que dijo el ángel. Y el ángel entonces dice, vas a enmudecer hasta que veas una realidad que tu esposa va a dar a luz ese hijo. Y así pasó. Y dice el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Había ahora un gozo en ella y de alguna manera también sentía que ya aquellos que se burlaban de ella, que no iba a tener hijos, que iba a llevar toda su vida en esterilidad, que no iba a quedar descendencia de ella, ella ahora veía cómo Dios, al escucharla, también quitaba la afrenta de su vida. Y vemos, hermanos queridos, que para Elizabeth no estaba esperando esto ya. Zacarías no lo esperaba, Abraham no lo esperaba, Sarai no lo esperaba. Y tú y yo, ¿qué cosas hemos orado a Dios
Y hemos insistido tal vez. Y han pasado los años tal vez. Y hemos hecho lo que humanamente creemos que debimos haber hecho. Y la oración parece ser que no llegó. Parece ser que Dios no nos escuchó. La Biblia dice, Dios escucha la oración del justo. ¿Y por qué entonces no nos escuchó? Dios tiene su tiempo. Y muchas veces nos olvidamos de una oración que hicimos a Dios. Pero ¿sabes algo? Dios no se olvida. Dios recordaba la oración de Zacarías. Dios recordaba la oración de Elizabeth. Dios recordaba la oración de Abraham. Dios recordaba la oración de Sarai. Dios recuerda la oración tuya que le has hecho, aunque hayan pasado años, aunque no veas que hay manera de que se cumpla. Dios hace lo que es imposible una realidad. Nunca lo olvides. Dios puede obrar en tu vida aquello que tú anhelabas cuando tenías quizás 10 años menos, 30 años menos. Lo querías ver. Tu corazón estaba regocijándose por la posibilidad de que lo ibas a ver. Y hubo una frustración porque no lo viste. Pero sabes, Dios puede hoy, así como hizo con estas dos mujeres que hemos visto, con Sara y con Elizabeth, Dios puede hacer el milagro en tu vida. Dios puede devolverte a ti ese gozo que tú perdiste. Dios puede hacer que la afrenta que has tenido que vivir por causa de la burla de otros te sea quitada para siempre. Porque pasó una y otra vez y Dios es el mismo hoy y para siempre. Es el mismo. Algo más pasó aquí. Algo que parecía que era imposible, pero que Dios había dicho, así se hará. Dios se había dado profecías de que en su tiempo una mujer, siendo virgen, iba a concebir sin necesidad de que un hombre estuviera con ella. Y esto viola todo lo que es la naturaleza. Dice el verso siguiente, verso 26, y esta historia la voy a leer de corrido hasta el verso 38. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Paremos allí. Otra situación. Sí, María sabe que cuando una pareja se juntan, pues los hijos vienen porque ellos procrean. El hombre tiene una parte, la mujer tiene otra parte, ambas se unen y por ahí vienen los bebés. Pero ella dice: no he conocido varón todavía. Sí, está comprometida para casarse, pero no se han juntado todavía. El ángel le explica:
es algo sobrenatural. Es obra directa del Espíritu Santo sobre ti, a quien Dios ha elegido entre todas las mujeres. Dice, bendita eres tú entre todas las mujeres, porque eres la única mujer a quien Dios le dio el privilegio de traer en su vientre al Creador del universo, al Hijo de Dios. Eres tú la única. Y es una obra directa del Espíritu Santo a tu vida, le dice. Ella había escuchado las profecías. He aquí, la Virgen concebirá. Sí, no sabía que Dios la iba a elegir a ella. ¿Cuántas vírgenes, cuántas mujeres anhelaban que fueran ellas las agraciadas, las que Dios mirara con gracia y les diera este gran favor? María fue la elegida por Dios. Pero vemos aquí entonces cómo el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible, María. Y nos repite una y otra vez la palabra a ti y a mí. Para Dios nada es imposible. Dios hace que lo imposible se vuelva realidad. Dios puede obrar donde tú no imaginas. Dios es el creador de todas las cosas. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Emmanuel, Dios con nosotros, vendría a la tierra. Es el tiempo. Es el tiempo, es el momento. El reino de Él sería para siempre, no tendría fin. Imagínese, esta mujer queda anonadada, impresionada, sorprendida. ¡Qué noticia más grande! Y una cosa piensa, pero la ley dice que si una mujer está comprometida y comete adulterio y ahora resulta que todo el mundo lo va a ver y sale embarazada, hay una orden, debe morir. Entonces se arriesgó y dice aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según tu palabra. Si he de morir, que muera, y si he de vivir, que viva, pero no moriré porque se va a cumplir tu palabra. Y ella creía que de ella iba a salir ese niño que sería el rey para siempre. Ese niño que se llamaría también Hijo del Altísimo. Ella lo creyó. La historia habla en el libro de Mateo que José no le creía. Si a alguien le dicen a la novia, le dice, estoy embarazada. Sí, no nos hemos casado. ¿Qué pasó aquí? El Espíritu Santo vino a mí. Ajá. Y él quería dejarla, dice la palabra. Y luego el ángel se le mostró en sueño que era de verdad. Entonces recibió a María. Pero no convivió con ella, dice la Biblia, hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús, dice el Evangelio de Mateo. ¿Y qué aconteció? La Biblia que nos muestra cómo Dios, el Señor de lo imposible, busca maneras tan extrañas, donde no hay opción humana para luego venir y decir, lo voy a hacer. Dios había dicho en profecía que no solamente la Virgen iba a concebir, pero también había dicho dónde iba a ser que iba a dar a luz esa Virgen. Y resulta, hemos leído aquí en el versículo 26, hemos leído que se le apareció en Nazaret de Galilea a María, en Nazaret. Pero en el libro de Miqueas dice, tú, Belén, no digas que eres la más pequeña de los pueblos, porque de ti me va a nacer aquel que será rey en Israel. De ese poblado tan pequeñito, pero esa mujer vive en otro lugar. ¿Cómo va a ir? ¿Sabes qué hizo? Dios motivó, inquietó, hizo que el emperador se le ocurriera algo que nunca se le había ocurrido en su vida. Y era una idea fabulosa, excepcional, tremenda, que iba a causar mucha molestia, pero él dice, eso se va a hacer así porque quiero ver esto. Él determinó hacer un censo. Y vamos a ver en el capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Primer censo, no era algo anual, no era algo cada 10 años. A nadie se le había ocurrido. Y ahora por esa causa, dice el verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí vemos entonces cómo tuvo José que hacer los arreglos. María ya estaba bien avanzada en su embarazo. Por alguna razón estamos acostumbrados a imaginarnos a María en el burrito. Pues todos los lugares donde vemos su nacimiento, ahí está el burrito y José. Pero hay una inquietud con esto. Porque primero José y María eran pobres, pero él no era un pobre pordiosero, era un obrero, él trabajaba con sus manos. Y él era carpintero. Y lo más probable es que en ese tiempo había mucho movimiento, trasladándose personas de un lugar a otro, y debían haberse formado caravanas. Personas que van en una caravana y van sentados con caballos adelante de un lugar a otro. Me parece que sería el medio para transportar a una mujer embarazada, y que José iba a pagar por eso, porque no fue de la noche a la mañana que salió corriendo. Entonces dice que cuando llegó al lugar, dice el verso siguiente, verso 6, aconteció que estando ellos allí, en Belén, dice, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí también veo que no parece ser que José estaba pidiendo de favor que les regalaran una noche en un lugar para él dormir. Me imagino que él estaba por pagar, pero no hay habitación, no hay lugar en el mesón, dice. Está lleno, demasiada gente ha venido acá por causa de lo que el emperador ha declarado, y está lleno el lugar. ¿Qué vamos a hacer? Esta mujer está para dar a luz. Bueno, lo único que puede usted tener es el piso, pero allí hay algo donde están los animales. Entonces, si quiere, allá fue. El Rey del cielo, el creador y sustentador de todas las cosas, el dueño de la tierra, para venir a este mundo, no hubo ni siquiera una camita, ni siquiera nada cómodo, pero un lugar donde se le daba de comer a los animales. Allí fue él. Y dice la palabra de Dios, parecía un lugar extraño, parecía un lugar desconocido, un lugar que muy pocas personas irían a visitarlo por el olor que había allí. Parecía un lugar que ese acontecimiento no se iba a conocer por causa de que no hay reporteros allí, no hay nada que pueda llamar la atención, pero algo aconteció. Versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paremos allí. Dios se encargó de publicar
el nacimiento de Jesucristo en la tierra. Dios mismo envió su ángel y estas huestes de ángeles estaban cantando de la buena voluntad de Dios hacia los seres humanos. Nos damos cuenta de esto. El ser humano se había apartado de Dios. Dios hizo al ser humano conforme a su imagen y semejanza, dice la palabra. Pero el ser humano, hablando de Adán y Eva, ellos creyeron a las mentiras del engañador. Y ellos entonces desobedecieron al mandato de Dios. Y allí vino la muerte, y allí vino la separación. Y Dios estuvo buscando manera para atraer así de nuevo al ser humano. Y lo primero que vemos que hizo es que eligió formar un pueblo entre todos los que estaban en la tierra. Y ese pueblo lo formó a partir de Abraham y de Sara. Este pueblo judío, descendencia directa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios, teniendo un pueblo en la tierra, nos preguntamos, ¿cómo es posible que el rey del universo, el dueño de toda la tierra, el creador de todo, haya querido tener para él un pueblo específico aparte de todos los demás? ¿Cómo es posible? Dios muestra en su palabra que iba a tomar a este pueblo como ejemplo del trato de él hacia un ser humano, del trato de él hacia la humanidad. Trató a este pueblo como un padre, pero también los castigó fuertemente y muchas veces tuvo que hacer algo que no quería, pero por causa de la rebeldía de ellos. Y Dios nos muestra en su palabra que no era solo a ese pueblo que él tenía pensado salvar, pero Cristo el Señor viene entonces no solamente para ellos, pero viene ahora para toda la humanidad. Y este regocijo de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, es una expresión que está válida para nosotros hoy en día también. Hay una buena voluntad de parte de Dios de que nosotros todos podamos recibir con beneplácito a Cristo el Señor, el cual vino a la tierra, nació en este mundo para darnos esperanza, esperanza de vida, esperanza de reconciliación con Dios, esperanza de tener algo diferente, esperanza de aquello que parecía perdido para siempre. Ahora Dios actúa y dice, ya no es así, ahora podemos de nuevo volver a tener esa comunión con Dios. Esperanza. Cristo Jesús viene a traer esperanza, viene a traer paz, viene a traer gozo, aleluya. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres, buena voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, hay una proclamación, hemos visto, de parte de Dios. Primero a Abraham, Dios viene y le habla. Dios viene y le habla a Zacarías. Dios ahora proclama a estos pastores. Dios dice a todos aquellos que hay una buena noticia, algo que se debe decir en la tierra. Y esa buena noticia se sigue hoy comunicando. Pero esa buena noticia es para nosotros. Quiero ir, por favor, acompáñenme al libro de Tito. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque ahora vamos a ver algo que ha de significar para nosotros el entender, el saber, el aceptar el hecho de que Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres para salvar a la humanidad perdida, para dar oportunidad a los seres humanos a que cambien su manera de vivir, para dar oportunidad a que sean perdonados todos sus pecados y ahora comiencen de nuevo con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Aquí nos dice la palabra, el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya no es solamente para un pueblo
Sí, nació en aquella ciudad porque era profetizado que ahí era que iba a nacer. Sí, nació entre ese pueblo porque tenía que ser así. La Biblia dice que Jesús se hizo judío para someterse a toda la ley de Dios y para cumplirla, pero también para liberar a todos aquellos que no eran sujetos a la ley de Dios, a los gentiles. Y nos dice aquí que la gracia de Dios se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres, a todas partes. Verso 12 nos enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando una persona recibe la gracia, conoce de Dios, entiende lo que Dios ha hecho, esta persona es enseñada por Dios mismo. Lo que dice aquí, tienes que renunciar a la impiedad. Renunciar significa, aunque te gustaba hacerlo, aunque estabas acostumbrado a hacerlo, tienes que determinar no seguir haciéndolo. Renuncia a eso. ¿Qué significa renunciar? ¿Alguien ha renunciado a su trabajo alguna vez? ¿Alguien? ¿Volviste luego a hacerle el favor al empleador? No, ya dejé eso. Pues lo mismo es. Renunciar significa no sigas complaciendo a aquellos que antes complacías mientras estabas ofendiendo a Dios. Renuncia a la impiedad, dice. Dice, renuncia a los deseos mundanos. Tú miras el mundo haciendo cosas desastrosas, ofendiendo a Dios de todas maneras. Claro, tú antes lo hacías también. Sí, renuncia a eso. No más complazcas esos deseos que sí son humanos, pero ofenden a Dios. Tienes que aprender a dominarte, a controlarte, a tomar dominio sobre tu carne. Y la Biblia te enseña cómo. El Espíritu Santo nos ayuda a entender cómo hacerlo. Pero tenemos que renunciar a eso también. Y dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una persona que de verdad es de Dios, que ha conocido la gracia de Dios, vive de esta manera, de una manera sobria, no exageradamente, no en vanidad, no en vanagloria, sino con sobriedad, haciendo las cosas como se deben hacer, no para impresionar a nadie, sino para agradar a Dios. De una manera justa. Se acabaron las injusticias, se acabaron el querer complacer a uno en perjuicio de otro, y de una manera piadosa, de una manera que agrada a Dios. La gracia de Dios se ha manifestado y nos enseña a vivir de esta manera. Y dice más el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando. Todo creyente vive aguardando la manifestación gloriosa de Jesucristo. Jesucristo vuelve otra vez a la tierra. Así como vino aquel día cuando estaban esperándole por mucho tiempo. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. El cristiano verdadero vive aguardando, como él dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una esperanza bienaventurada. Hay una esperanza de que cuando Jesucristo venga, la iglesia nos vamos con Él y seremos transformados en cuerpo glorioso. Hay una esperanza bienaventurada. Aleluya. El verdadero creyente vive esperando a Jesús. Vive a la expectativa de que en cualquier momento el Señor viene otra vez. Porque Él dijo que se iba, pero que volvería. Y uno no sabe cuándo, pero vivimos esperando, aguardando, esperando. Jesús dijo muchas veces que debemos ser siervos, atentos, velando, porque el Señor puede venir a cualquier momento, Él decía. Entonces uno debe vivir así, aguardando al Señor, que Él pueda venir
cuando sea de su tiempo. Dice el verso 14, lo que hizo Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesucristo se dio a sí mismo. Sí, Él vino a la tierra, Él nació, Él vino por medio de María, en su vientre estuvo, María tuvo que enseñarle, darle pecho, tuvo que enseñarle a caminar, a hablar. José tuvo que enseñarle a trabajar, a hacer cositas. Sí, vino como un ser humano, como tú y como yo. Vino a la tierra, pero no vino con los propósitos tuyos y míos. Vino con un propósito muy particular: quitar la maldición que había sobre la humanidad, quitar aquellas cosas que estaban impidiendo que la gracia de Dios pudiera venir a los seres humanos, romper con aquello que parecía imposible de romper, que era el pecado que hacía división entre el ser humano y Dios. Él vino para redimir la humanidad, dice la palabra, para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos, para quitar de nosotros toda impureza por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Con ese poder de esa sangre somos limpiados. Cristo el Señor vino también para que nosotros nos convirtiéramos en su pueblo, el cual es celoso por hacer buenas obras. Un pueblo celoso, no un celo de la carne, sino un celo para hacer lo bueno. Que cuando alguien hace lo malo, te duele que esa persona está haciendo lo indebido. Estás celoso porque alguien está haciendo lo que ofende a Dios. Buenas obras. El verdadero creyente, el que ha recibido esta gracia de Dios que fue manifestada para salvación a toda la humanidad, manifiesta estos frutos, manifiesta esta manera de comportarse. El verdadero creyente. Vea cómo nos dice también el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, acompáñenme allí por favor, versículo 24, porque aquí hay otra proclamación de algo que parecía imposible, pero que Dios lo hace realidad. Y el apóstol Pedro es usado por Dios para hacer esta proclamación. Anteriormente habíamos visto que Dios usó los ángeles y ahora está usando un ser humano. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí tenemos otra anunciación. Aquí tenemos otra persona que está declarando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está declarando? ¿A quién se lo dice? Dice aquí, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está. Hay un misterio que había estado por siglos y siglos, y es qué va a pasar con los gentiles. Sí, Dios ahora eligió un pueblo en la tierra. Y ellos sabían que ellos eran el pueblo, los judíos sabían que eran el pueblo que Dios había elegido. El pueblo de la ley, de las promesas, el pueblo que conocía a Dios. El pueblo del cual Moisés declaró: miren a ver si hay alguna nación que tengan la ley que ustedes tienen. Si hay alguna nación que tengan un Dios tan cerca como ustedes lo tienen. Busquen a ver si hay alguien, algún pueblo que sea el preferido del Dios, creador del cielo y de la tierra, como son ustedes. Ellos eran únicos. Sí, luego, ¿qué va a pasar con los demás? Había un misterio escondido por los siglos.
Dios algún día iba a manifestar que había una esperanza para aquellos que no eran de ese pueblo, los gentiles, y era Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dios iba a hacer la manera de que Cristo esté ahora en los gentiles, para que tengamos esa esperanza gloriosa. Aleluya. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, los gentiles, ¿cómo puede ser si Él está en el cielo? Fácil, ya Él está en el cielo porque cumplió lo que tenía que hacer en la tierra. Ya Él hizo la obra que nadie podía hacer. Lo que parecía imposible, Jesús ya lo logró. Y ahora Dios dio a los seres humanos esta gracia, que si logramos aceptar lo que Jesús ha hecho, su sacrificio en la cruz del Calvario, si creemos que Él es Dios mismo que vino a la tierra, Él fue puesto en el vientre de María, aun cuando ella era virgen, y Él nació y vivió una vida sin pecado, y Él demostró una y otra vez por los milagros que hizo que Él era alguien superior a todo ser humano, y Él murió en la cruz del Calvario. Y con su muerte compró nuestras vidas de aquellos que creemos en Él, que sabemos que Él es el Señor de la creación. Y decidimos entonces abandonar la vida de pecado, como hemos leído en Tito. Aceptar el favor de Dios de perdonarnos es como un indulto, es como una amnistía, donde Dios dice: si crees de todo corazón y te arrepientes de todo corazón de lo que has hecho, que ha ofendido a Dios, y te apoyas no en tu justicia, sino en la justicia de Jesucristo, entonces serás salvo, salva, y te va Dios a perdonar todos tus pecados, te va a justificar, y Dios entonces te va a aceptar como su hijo o hija, y te va a dar su espíritu. Y su espíritu, la Biblia le llama el espíritu de Cristo también. Y el espíritu de Cristo morará en ti. Y está representando a Cristo en ti. Y el espíritu en ti, esas arras, esa garantía, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios dice: si tienes al espíritu, es la esperanza para ti también. Aleluya. Eso es glorioso, porque era un misterio. El misterio que estaba escondido por siglos y siglos, Dios quiso revelarlo. Y eligió al apóstol Pablo para que comunicara, para que anunciara. Dios no mandó a revelarlo por medio de un ángel, sino por alguien que fue redimido, que recibió la gracia de Dios. Alguien que había declarado que él era el pecador más terrible, porque persiguió la iglesia de Dios. Pero Dios mostró en él todo su favor, toda su gracia, al perdonarlo y a ponerlo en el ministerio. Esto para que todos miremos que Dios quiere también que arreglemos cuentas con Él. Dios quiere también que recibamos su gracia. Dios quiere también que Jesucristo esté en nosotros dirigiendo nuestras vidas, que el Espíritu de Cristo esté en ti y en mí, que la presencia de Cristo en nosotros, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, sea manifiesta en nuestra manera de vivir, como hemos leído anteriormente en el libro de Tito. Y aquí dice más, dice el versículo 28, a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos, el que tú hayas conocido la verdad del Evangelio no quiere decir que ya se terminó. Ahí recién empieza. Ahora viene la tarea de aprendizaje. Pablo decía, él está enseñando, instruyendo, buscando que presentar a todos ellos de una manera que sean perfectas delante de Dios. Dios quiere que aprendamos. Dios no quiere que nos quedemos siendo niños
insensatos, ignorantes de las verdades espirituales. Dios quiere que crezcamos y Él ha provisto todos los medios para crecer. ¿Y cómo lo hacía Pablo? Verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es con la potencia de Cristo que nosotros podemos ir adelante. Es porque Cristo usa a los que se disponen a servirle. El Espíritu Santo usa a las personas que dicen: Dios, aquí estoy, yo quiero hacer algo por tu reino, yo quiero que uses mi vida también, usa mi vida. Dios te usa. Entonces, con la potencia de Cristo, con el Espíritu Santo, tú vas a proclamar la verdad de Dios. No solamente Pablo, pero cada creyente que tiene al Espíritu Santo tiene también la capacidad, el llamado de parte de Dios de ir a hablarle a otros de que Cristo vino a la tierra, se hizo hombre para rescatar la humanidad perdida. Era algo que era imposible de lograr. ¿Cómo se puede resolver este problema en que Adán y Eva metieron a toda la humanidad? Bueno, el segundo Adán vino, que es Cristo, y resolvió el problema. Y ahora tú y yo estamos aquí en la tierra en un tiempo maravilloso porque sabemos de esta noticia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos entonces aprender y guardarnos? Tengo 2 citas más antes de terminar. Primera de ellas en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Vea cómo nos dice la palabra. Primera de Juan 3, 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está. Si tenemos la esperanza, si de verdad tienes la esperanza, Jesús es puro. Si tú eres parte de su cuerpo, más vale que te mantengas puro. Porque Jesús vino para formar un pueblo que sea puro, santificado. Y el apóstol Pablo se esforzaba con la potencia de Dios para enseñar a aquellos que Él les había predicado la palabra para que se mantuvieran puros. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque la Biblia dice que sin santidad a nadie le verá. Y eso es muy cierto. Y la santidad se puede perder cuando en lugar de mirar a Dios, te miras otra vez al mundo, hacia el mundo. Y quieres hacer lo que renunciaste antes, lo quieres volver a hacer. Y hemos leído: renunciando a toda impiedad, renunciando a todo pecado, renunciando a todo lo que hacías. Ahora dedícate a la vida de Dios, sé diferente, viviendo justamente en la tierra, una vida digna de un hijo, de una hija de Dios. Si tú eres hijo o hija de Dios, te tienes que mantener puro, pura. ¿Cómo así? ¿Cómo lo logramos? La Biblia dice que si nosotros fallamos, inmediatamente el Espíritu Santo nos hace ver que no estuvo bien lo que hicimos o lo que dijimos o donde fuimos. Cualquier sea la falla, el Espíritu Santo revela para que nos arrepintamos. Inmediatamente pedimos perdón, sea con intención, a propósito o no. Si caíste en una trampa, si fue un engaño, el Espíritu te lo muestra. Arrepiéntete, pídele perdón, que la Biblia dice: Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia y nos purifica de nuestros pecados. De esa manera nos mantenemos puros. ¿Quién puede andar en la tierra que nunca caiga cuando aún la vista llega sin estarlo esperando y se te presenta algo inesperado y la mente inmediatamente te quiere agarrar en algo que no va a agradarle a Dios? Tú dirás: pero yo no busqué. Claro, pero sucedió porque estamos en medio de un mundo de pecado. Ahora, límpiate, no te quedes así.
Tú andas en la calle, andas bien vestidito, bien limpiecito, y de repente estaba lloviendo y un carro de un chofer que iba muy acelerado no vio que había un pozo y pasó a todas y te puso de otro color. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar así? No le digas nada al chofer, ve a tu casa, límpiate. Otra vez es como purifícate de nuevo. Si te pasó algo, no te quedes así. Ahora vuelve a estar como eras antes. Purifícate. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Aleluya. Y voy a terminar con otros 2 versículos que están en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, los versículos 27 y 28. Dice así la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solo a los que le esperan, y los que le esperan se mantienen puros, y los que le esperan están a la expectativa que en cualquier momento puede venir el Señor y no te quieres quedar. Los que le esperan. Y la pregunta es, ¿le estamos esperando? Estamos a la expectativa. Sí, Cristo hace más de 2000 años nació, sí, pero Él va a volver. ¿Crees que Él podía volver hoy mismo y se acaba la historia? Ahora viene la otra parte de lo que la humanidad va a vivir. ¿Sería eso? ¿Estás esperándolo hoy o dices no, quizás en 50 años después que yo crezca, que me desarrolle, que sea viejito, que ya tenga familia larga y Dios puede venir en cualquier momento. Dice, y Él va a venir y a buscar a los que le esperan. Y el que le espera se mantiene puro, repito. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Hay algo que el Señor te dice hoy, eso no está bien. Lo has dejado allí, pero eso no es mío. No me agrada que lo tengas. No es la primera vez que lo escuchas, pero Dios te lo recuerda. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar así? ¿O te vas a poner en cuentas con Dios? El anuncio ha sido dado. El Señor viene pronto. Él dijo que iba a volver. No sabemos cuándo, pero dijo que cuando vendría otra vez va a buscar a aquellos que le están esperando. Y aquellos que le están esperando son su pueblo. Tienen su espíritu como garantía de que así como Cristo tiene ese cuerpo glorioso, así como Él es, seremos, dice la palabra. Y hay una esperanza gloriosa. Pero ¿cómo estamos? Pongámonos en orden con Dios y pongámonos en pie para orar y pedirle a Dios que perdone cualquier sea el pecado, la situación en que estás metido, porque Dios es fiel y justo para perdonar y para limpiar tu alma, purificar tu alma de toda maldad. Piénsalo bien. Si no has recibido la gracia de Dios que fue manifestada para salvación a todos los hombres, repito, la única manera de recibirla es reconociéndote pecador, pecadora. No es que has hecho algo tan malo como otro, sino que hiciste algo malo, punto. Y eso malo que hiciste, Dios no le agrada. Pídele perdón con todo tu corazón y con tus palabras. Dile a Dios que te perdone eso que hiciste. Y Él te va a perdonar. Pero díselo de corazón. Cree ahora que Jesús en la cruz del Calvario pagó por esos pecados para limpiarte y para que no te lo cobren a ti. Y tú eres absuelto ahora de esos pecados por causa del sacrificio de Cristo y tu fe en Él. Y ahora toma la determinación de no volverlo a hacer nunca más. Pídele a Dios que te ayude siempre a seguir firme en sus caminos. Y Dios es fiel y justo y te va a ayudar. Y si estás aquí, Dios te muestra que no has estado esperando al Señor,
que has creído que se tarda el Señor. Sí, se tarda. Bueno, se tardó para decirle a Abraham, 24 años, que era de Sara, su mujer, que iba a nacer aquel al cual Dios iba a considerar la generación, la descendencia del pacto con él. ¿Cuántos años van ya? Quizás eres de los que has creído que Dios, como no te escuchó hace algún tiempo, has hecho otras cosas desagradables. Porque Él no te escuchó, Dios te dice, tu oración ha sido oída. A la hora de la visitación, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Pidámosle al Señor que nos ayude. Oremos. Amado Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús, nos presentamos todos delante de ti, reconociendo que solo por tu gracia, por tu gran favor, eso que era imposible para la humanidad ha sido hecho realidad. Cristo Jesús ya vino a la tierra, ya llevó a cabo esa labor, esa misión tan importante que nadie más podía hacer. Y hoy aquí estamos regocijados porque Él se hizo hombre para salvar como ser humano a la humanidad. Y hoy está ofreciéndonos a todos el perdón, la reconciliación contigo, reconociendo una vez más que ese cántico celestial de los ángeles, esa proclamación de gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, es válido para nosotros hoy, porque tú tienes buena voluntad para con nosotros, oh Dios. Perdona toda iniquidad, oh Padre, y límpianos con la sangre de Cristo. Purifícanos y ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, fieles a ti en todo momento, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, por todo lo que nos das. En ti esperamos. Habla con Dios si deseas. Si te tienes que rendir, rinde tu vida a Dios. No esperes otro momento. No esperes aún otra prédica. No sabemos nada del futuro. Solo Dios sabe. Y que todos al salir más adelante podamos decir: estoy bien con Dios, agradecido que el Mesías vino a la tierra, que Jesús vino a la tierra y que se extendió su obra no solamente a un pueblo elegido, sino a todos los gentiles. Y todos los gentiles ahora vivimos con esta esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Presentemos al Señor esta canción y que el gozo y la paz del Señor estén llenos en nosotros también. Aleluya.